mi rendición ante el alcohol, mi rendición ante mi alcoholismo. ¿Cómo es que un día pude rendirme y aceptar que el alcohol me había derrotado? Tenía yo 35 años. Estaba en Estados Unidos. Y un día me desperté en la mañana y lo primero que hice fue el sentido de ubicación, ubicarme, mirar a mi alrededor para ver dónde había amanecido. En algunos segundos pude ubicar mi casa. Estaba en el cuarto de mi casa. Miré la puerta del baño, miré la puerta del cuarto, el ventilador, miré mi cama, el closet, y me vino ese sentido de seguridad. Ese día había despertado en mi cuarto, en mi cama. Yo estaba seguro. Después de eso me tocaba enfrentar la vergüenza, porque no recordaba qué había pasado la noche anterior, cómo me había ido a dormir, si había gritado, si había insultado, si había lastimado a alguien. Tenía a mi esposa allá afuera, en la sala o en la cocina, normalmente en la cocina. A esa hora de la mañana, eran como las 11 de la mañana. Tenía una niña de 5 años, otra de 4 y otra recién nacida. Era el año del 2009. Tenía que levantarme porque traía una sed, una ansiedad de líquidos, y normalmente no tomaba agua después de mis borracheras. Mi cantina estaba en mi garage. Tenía que levantarme, caminar por el pasillo, cruzar por la sala, mirar las miradas, válgase la redundancia, de mi pequeña familia, 4 personas, 3 niñas y la esposa, que me acusaban, que me reclamaban con su mirada. Ese sentimiento de culpa siempre me llegaba después de una borrachera, haberle fallado a las personas que yo traje a este mundo. A pesar de eso, me levanté, las miré, las saludé, me quedé unos segundos ahí con ellas, con una mueca de una sonrisa simulada en mi cara, y seguí avanzando hacia mi objetivo, que era el frigobar que yo tenía en mi garage del otro lado de la casa. Cuando llego al comedor, que era la antesala del garage, me sentí aliviado porque las miradas habían quedado atrás, ya no me lastimaban. Abrí la puerta del garage, busqué el refrigeradorcito, que es un frigobar, de esos refrigeradorcitos pequeños, que siempre lo tenía lleno de cervezas. Abrí la puerta, tomé una lata de cerveza y me la tomé casi de un trago. Es el alivio más reconfortante que puede sentir un enfermo alcohólico como yo, después de una gran borrachera, después de meterse tanto alcohol, después de meterse tanto veneno. Curártelo al otro día con más veneno es el claro síntoma de alcoholismo. Me tomé esa cerveza y mi pensamiento regresó. Tienes que parar. Inténtalo. Vino a mi mente la idea de que
había escuchado de Alcohólicos Anónimos, que había algún lugar, alguna organización que se llamaba Alcohólicos Anónimos y que ellos tenían un libro que había salvado muchas vidas de personas con problemas de alcoholismo. Mi cara se iluminó y le dije a la mujer: quiero ir a la librería, voy a ordenar el libro de Alcohólicos Anónimos porque voy a dejar de beber. Pero esas palabras de voy a dejar de beber ya lo había hecho antes, ya lo había dicho antes y nunca lo había podido lograr. Pero en esta ocasión era diferente, era una derrota. Había aceptado mi derrota ante el alcohol, había aceptado que yo no tenía la capacidad de manejar mi consumo de alcohol. A la señora también le dio alegría. Me ofreció algo de comer y normalmente yo ya no podía comer después de una borrachera de ese tipo. Tenía que tomarme varios tragos, 3, 4, 5 cervezas para poder ingerir alimento. Entonces nos fuimos a la librería, ordené el libro azul porque no estaba, era una librería gigante que acababan de abrir en mi pueblo y lo exigí porque por qué no tenían ese libro que era muy importante, un libro que salvaba tantas vidas. En mi mente alcohólica fui a exigir a la librería y me lo ordenaron. A los días, semanas, me hablaron que mi pedido ya estaba ahí. Ya ni me acordaba. Yo había continuado bebiendo. Mi esposa me llevó, agarramos el libro, 2 libros, porque yo era altruista y le iba a regalar la salvación a otra persona. Recuerdo que leí el libro y buscaba entre sus hojas la clave que me dijera cómo yo podía parar de beber. Y leí hoja tras hoja con intelectualidad. En ese momento yo no sabía que el programa de Alcohólicos Anónimos no es de intelectualidad, no es de intelectuales, que es un programa espiritual, que hace falta un ingrediente principal para que un alcohólico pueda dejar de beber solo por 24 horas. Leí el libro y no le entendí nada. Porque yo no sabía que se requiere de otro alcohólico, de otra persona que ya haya podido salir del alcohol y que esta persona me compartiera su experiencia, cómo él le hizo para poder dejar de beber. Pasaron los días y no pude encontrar a esa persona. Algunos prometieron que iban a llegar a hablar conmigo y no llegaron. Como pude, 4 años después, fui borracho a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pero no me gustó. Me fui de ahí decepcionado porque no había sido el trato que yo esperaba, porque no cumplía las expectativas que yo tenía. Pero yo ya estaba rendido desde el 2009. En ese proceso estuve buscando de iglesia en iglesia, visité visité todas las iglesias en español en mi pueblo. Pasaba al frente y mi mujer me miraba y se ilusionaba y pensaba que yo podía cambiar. Pero saliendo de todas las iglesias, agarraba una cerveza y me la empinaba, porque siempre traía cerveza en el carro conmigo, porque yo no podía estar sin tomar alcohol.
Después fui a los psicólogos. Hice cita con 3 psicólogos y creí que ninguno de ellos estaba capacitado para transmitirme el mensaje de cómo dejar de beber alcohol, porque ninguno de ellos era tan intelectual como yo. Es lo que yo creía. En el 2013 fui a una reunión, no me gustó. Me esperé 2 años más. Me metí a una clínica de desintoxicación para que me sacaran todo el alcohol que pudieran de la sangre. Estuve 5 días ahí. Mi mente se aclaró un poco y empecé a sentir mucho miedo dentro de esa clínica de desintoxicación, porque yo sabía que si yo salía a la calle iba a volver a beber, porque yo ya estaba derrotado. Yo sabía que no había manera, no había ningún escudo que me protegiera del alcohol. Salí el domingo de esa clínica y el martes 17 de febrero del año 2015 llegué a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Había un compañero en la tribuna y por primera vez a mis 41 años yo escuché a un individuo, a un ser humano, hablando mal de su comportamiento, hablando mal de él. Nunca había escuchado eso. En cuanto este individuo se bajó de la tribuna, yo levanté mi mano y le pedí al hombre que estaba en el escritorio si yo podía pasar. Y por la gracia de Dios este hombre me dio la tribuna. Pasé al frente, me acomodé en la tribuna y les dije: compañeros, buenas noches, soy fulano de tal y soy alcohólico. Había a los 41 años de edad aceptado mi devastadora derrota ante el alcohol en público, ante otras personas que padecían lo mismo que yo padecía. Después que los compañeros me escucharon pedir esa ayuda, ellos subieron y me compartieron sus experiencias. Y desde ese día yo no he vuelto a consumir una gota de alcohol. Han pasado algunos años y he entendido que el programa es solo por hoy, solo por 24 horas. Me he mantenido en los grupos de Alcohólicos Anónimos por gusto, por pasión, por devoción, por agradecimiento, porque Alcohólicos Anónimos salvó mi vida. Una vida que yo ya había arruinado. Entendí de qué se trata el programa de Alcohólicos Anónimos. Los compañeros me explicaron y me guiaron por el buen camino a la sobriedad. Lo mejor que me ha pasado en la vida es ese 17 de febrero del 2015, haber aceptado mi derrota ante el alcohol, ante otro ser humano. Eso me curó del alcoholismo. Y esa fue mi rendición ante la mortal enfermedad del alcohol.